Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Mi nombre es Franco Chese Sanguinetti, soy muy conocido como La Basori, soy el primer activista en contra de la sociedad Watchtower de habla hispana y fui pues el pionero, el precursor, el iniciador de esta actividad. Denunciar a la Watchtower como una organización falsa, mostrando las pruebas, las evidencias que yo contaba en mano. Hoy día quería tocar un tema que es para reflexionar, para hacerla facilita nomás a todos los tíos de Jehová, que son medianamente inteligentes, y con mayor razón para los que son muy inteligentes. No sé, lo que yo voy a explicar ahora no se requiere mucha inteligencia, no se requiere tener un IQ de 130, ni siquiera de 110, basta con un IQ de 80 o un IQ de 100, que es la media que la mayoría de gente tiene, 100. No se requiere ser muy inteligente. Y se trata de lo siguiente, yo siempre les he dicho a ustedes que he tocado mucho este asunto de la selección del esclavo y que en realidad el esclavo no existe ahora. En este momento todos somos esclavos de Jesucristo. Él se fue a hacer ese largo viaje y nos encomendó predicar las buenas nuevas a las naciones, a todos sus siervos en general. Y como dice la parábola de los talentos, que tiene que ver con la parábola de los talentos, ese amo que fue hace 2000 años atrás, al hacer un largo viaje, que fue Jesús, retornaría algún día para tomarles cuentas a esos siervos que Jesús encargó alimentar a los que no eran fieles para que conocieran el mensaje y se incorporaran al cristianismo verdadero. Jesús viene a rendir cuentas, a tomarnos cuentas. En este momento todos somos esclavos. De ahí no salimos. No existe el esclavo fiel y discreto todavía, porque el término esclavo fiel y discreto recién la usa Jesús cuando hace su inspección, vuelve por segunda vez después que ocurre ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, que es inmediatamente después de la gran tribulación. Se verá ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y luego se verá esa señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por el cual estamos todos alertas y vigilantes a esa venida, que viene como un ladrón en la noche, y tenemos que estar listos, prestos para que no nos sorprenda y Jesús nos inspeccione. Él viene como ladrón en la noche, según Mateo 24:42. Manténganse alerta porque no saben que debe ir en su Señor. Después dice Mateo 24:43. Si el amo de casa se hubiera mantenido alerta, no hubiera dejado que el ladrón le robe su casa. Y el 24:44 dice, por lo pronto, manténganse listos, manténganse atentos, porque no saben el día y la hora en que vendrá su Señor. Y luego dice, ¿quién es pues ese esclavo fiel y discreto que somos nombrosos en su doméstico para ese alimento a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo que cuando Jesús llegara y lo hallara haciéndolo así, de verdad os digo que lo nombrará sobre todos sus bienes. Es decir, el Mateo 24:47 no pudo haberse cumplido nunca en 1919 ni en 1918, porque Jesús tiene que venir primero para hacer esa inspección. Habla de una sola inspección, no una inspección 1919, empezó otra inspección para el futuro. Él habla que él viene a hacer dar cumplimiento al texto de Mateo 24:45 al 47, por el cual estamos todos alerta y vigilantes, y que como bien vemos en la Biblia, está después de la gran tribulación, y después que suceda ese hecho extraordinario en el sol, las lunas y las estrellas de Mateo 24:29, y luego se verá inmediatamente la señal del Hijo del Hombre ya viniendo al nuevo cielo con poder y gran gloria, para hacer esa inspección de todos los siervos que dicen ser siervos del Señor, si han cumplido su tarea. Entonces, como en la palabra de los talentos, le tomará cuenta a cada uno de
lo que ha producido, y al esclavo malo lo castigará, y el esclavo bueno lo honrará. Bien hecho, esclavo fiel. Ahí recién Jesús le da el título de la primera denominación, denominándolo o etiquetándolo de esclavo fiel y discreto. Y al esclavo malo lo castigará. En este momento no sabemos quién es el esclavo bueno y quién es el esclavo malo. Todos estamos sujetos todavía a que Jesús venga para que nos tome, tengamos que rendirle cuenta a Él, para ver si Él nos aprueba y nos dice bien hecho esclavo fiel, ¿no? Entonces, el decir que el esclavo se originó en 1919 con los estudiantes de la Biblia desde ese entonces es una falsedad, una mentira, porque la selección de esclavo está según el orden después de la gran tribulación futura que todavía no ha comenzado, y como dije, cuando se ve la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria, y recién en ese momento inspecciona al esclavo y ve cuál es fiel y discreto y qué esclavo no lo ha sido. Eso lo he insistido siempre. La sociedad Watchtower me hizo caso y puso pues la segunda nominación de los bienes para el futuro, pero dejó es decir, sin ninguna lógica, sin ninguna explicación lógica, la primera nominación para el año de 1919, cuando el premio es inmediato. Watchtower siempre enseñó que la recompensa que se le dio al esclavo en 1919, cuando se creía que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, cuando se creía que ese suceso estelario sobre la luna de estrellas había comenzado en 1914, cuando se creía que se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24, 29 y 30, que eso había cumplido ya en 1914, y Jesús hizo la inspección y seleccionó a su esclavo. Eso quedó desbaratado, como digo, cuando la Watchtower en 1970 reconoce que la gran tribulación no pudo jamás ocurrir en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y por ende todo lo que venía después de la gran tribulación, que es ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, también se trasladó para el futuro. Y también se trasladó para el futuro, obviamente, la venida del Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gloria, y por lo tanto no pudo ser ni la primera ni la segunda nominación, porque no vino. Así de simple. Y la primera nominación lo hace Jesús, cuando Jesús vuelve, y se cumple el texto de Mateo 24:30, cuando vuelve. Y eso sabemos todo, que está para el futuro, lo sabe la Watchtower. Entonces la Watchtower me hizo caso, pero solamente me pasó la segunda nominación para el futuro, pero dejó muy astutamente, hablando con astucia malévola, dejó la primera nominación en 1919 para darle sustento a este esclavo que viene llamándose como el cuerpo gobernante, para darle sustento a un sustento que no está en la Biblia, antibíblico, porque como dije, no pudo Jesús venir en la nube del cielo con poder de la gloria en 1914, como se estuvo enseñando antes. Jesús sí vino en 1914 y se cumplió el texto de Mateo 24:30, pero como la gran tribulación que le precede ya la pasaron por futuro, entonces quedó la Watchtower, todo su esquema doctrinario se vino abajo, todo se cayó. Entonces no pudo Jesús definitivamente venir en 1914, no pudo haber venido. Entonces, queridos amigos, ahora quería contarles algo sobre este mismo tema. Quiero recapitular algo que lo que se llama la Watchtower, que le he tocado varias veces con ustedes, queridos amigos, y tiene que ver con que la Watchtower siempre dio una guía, y siempre toco este tema, una guía para que ustedes se guíen, pues es una guía, para que ustedes puedan guiarse. ¿Cómo saber si tu religión en la cual estás estudiando con tu maestro de estudios bíblicos en tu casa, que te voy a dar estudio bíblico, si estás recién interesado en esta religión religiosa de la Watchtower, o los que ya están adentro hace tiempo, los que tienen pocos años, tienen muchos años también, este video va para todos ustedes. La Watchtower dio una clave en la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7, que les muestro a continuación. Para recordarlo, es bueno recordarlo siempre, aunque sea repetitivo, es bueno, porque él dice, como decía el dicho mi profesor de la universidad, en la repetición está la comprensión y la retención, en la repetición, aunque parezca tedioso.
Entonces, queridos amigos, veamos pues esta atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Aquí tenemos en pantalla la atalaya del 1 de diciembre de 1991, la página 7. Dice, ¿cómo escoger la religión correcta? ¿Qué guía podemos tener para seleccionar la religión correcta? La Enciclopedia Universalis tiene razón cuando recalca la importancia de la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. El mayor profeta que ha habido en la tierra declaró, Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Esta es la guía pues, que tiene la Watchtower, que ella misma ha publicado para que usted sepa si su religión es verdadera o no. Si su religión enseña mentiras, no puede ser la verdadera, tal como lo dice la Enciclopedia Universalis. Y tiene razón, dice, cuando recalca la importancia de enseñar la verdad. Como hemos visto, queridos amigos, la guía es muy sencilla. Como dice la Enciclopedia Universalis, la importancia que una religión que se llame verdadera enseñe la verdad. Y es importante que esa organización que usted va a involucrarse o está ya involucrado, haya enseñado la verdad. La importancia de enseñar la verdad de la Biblia. Y dice, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Esa es la guía que da la Watchtower, de acuerdo a lo que dice la Enciclopedia Universal con respecto a cómo determinar qué religión es verdadera y cuál es falsa. Y la única religión que puede ser verdadera es aquella que sea la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. Jesús es el Hijo de Dios, también es un hijo que es como su padre, y también es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, no la mentira. Por lo tanto, lo que Jesús da como alimento espiritual no puede ser mentira, porque Jesús dice, yo soy la verdad. Si un Jesús, si una organización dice que tienen como guía a Jesús, que los dirige, y enseña mentiras en sus publicaciones, entonces ese Jesús no es el Jesús verdadero. Jesús ya nos había hablado que habrán falsos cristos. Y seguramente esa religión que enseña mentiras, que dice que está guiada por Jesucristo, que lo está dirigiendo desde que los escogió como su esclavo, no puede haber enseñado mentiras. Porque de lo contrario, si se prueba que son mentiras, entonces es otro Jesucristo que los guía, que es el Jesucristo falso que Jesús dijo que aparecerían en los últimos días, que son los falsos cristos. Bueno, yo les contaba la vez pasada que la Watchtower enseñó siempre que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual en 1918 y que hacer esa inspección encontró a un grupo de cristianos que estaban dando el alimento correcto y regularmente a los domésticos, y que después de revisar y hacer una inspección de su alimento espiritual, Jesús se había dado cuenta principalmente en la calidad del alimento mismo, dice, la calidad del alimento mismo, si ese alimento era de alta calidad y si se había dado regularmente a los fieles. Y dijo que encontró pues en los estudiantes de la Biblia de entonces, de 1909, los únicos que estaban dando el alimento correcto y en forma oportuna, y por ello los reconoció como su único esclavo fiel y discreto, y les dio el alimento 18, les dio la primera denominación, reconociéndolo como su esclavo. Y el siguiente año de 1919 les encomendó de todos los bienes. Les encomendó todos los bienes. O sea, 1918 hace la inspección, en 1919 inmediatamente, habrá sido quizás en diciembre de 1918, y en enero, febrero de 1919, les encomienda todo su bien. Pero en realidad para la Watchtower, la denominación del esclavo se hizo en 1919. Ya no en 1918, como se había enseñado por muchos años, de acuerdo al libro, por ejemplo, voy a ponerles a ustedes en consideración. Nosotros revisamos
La atalaya del 15 de junio de 1957, página 370, la Watchtower dijo que fue pues en el año de 1918 que hizo la inspección y que en 1919 le dio todos sus bienes en la tierra. También lo dice la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4, que quiero mostrar a continuación para que vean ustedes. Bueno, amigos, aquí tenemos la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4. He escogido esta versión en inglés. Ustedes también deben entender un poco de inglés. Yo lo voy a traducir para que vean lo que dice la Watchtower acá. ¿Y por qué no he usado en español? La de español, porque después explico por qué. Bueno, voy a traducirlo. Y aquí está hablando pues que había llegado el tiempo para hacer el juicio a la casa de Dios, que había llegado ya el momento de hacer esa inspección de la casa de Dios. Y dice que evidentemente comenzó en 1918, de acuerdo al texto de Malaquías 3:1 el 1 y Pedro 4:17. Entonces, vamos a comenzar a traducir para todos ustedes lo que dice, no del comienzo, sino por el lado de la primer tercio. Dice, voy a leerlo en inglés y después lo traduzco. Dice, the appointed time for the judgment of the house of God to begin evidently arrived in 1918. Evidently arrived in 1918. Esta parte, esta chica pequeña, nada me interesa que ustedes vean lo que sea la Watchtower. Dice, traduciendo esto significa, el tiempo señalado para el juicio de la casa de Dios evidentemente llegó en el año de 1918. Evidentemente, usa ese adverbio en inglés, evidentemente. No puse la de español porque dice, en vez de evidentemente dice, los hechos muestran que esto fue en el año de 1918. Están reemplazando la palabra evidentemente que está en inglés, en vez de ponerle en español evidentemente, evidently, ponen the facts, ¿no? Los hechos, en vez de evidentemente. Debieron traducirlo literalmente tal como está en inglés, evidentemente. Como han podido ustedes apreciar, amigos, en esta atalaya la sociedad usa la palabra evidently, ¿no? Había llegado el momento de hacer la inspección del templo espiritual. Aquellos que reclamaban ser adoradores verdaderos de Dios, que Jehová con Jesús iba a hacer una inspección y que lo hace en forma en 1918 llegó el momento, dice, como hemos visto, llegó el momento en el cual se tenía que hacer la inspección y dijo, evidentemente la inspección se dio lugar en 1918. Eso lo corroboró pues en la atalaya de 2007 del 1 de abril, página 22, párrafo 4, en inglés, pueden leerlo ustedes, dice, evidentemente, la inspección fue en 1918, fue la fecha, el año en que llegó la inspección. Que yo quería resaltar acá el hecho que la sociedad Watchtower, en la atalaya en español, usa, en vez de evidentemente, usa los hechos indican. No ponen evidentemente en español, pero en inglés sí, evidently, como sinónimos, ¿no? Es decir, los hechos muestran que la inspección fue en 1918. En inglés ponen evidentemente fue en 1918. Cuando uno analiza la palabra evidentemente, como usa la Watchtower, hablando de la inspección que fue en 1918, dice evidentemente. Evidentemente es un adverbio de modo, que lo hizo en forma evidente, que fue la inspección en 1918.
Yo les hago una comparación a ustedes con esto. Por ejemplo, yo les dijera a ustedes, evidentemente la Primera Guerra Mundial fue en 1914. ¿Y por qué digo evidentemente? Yo podría decir esa palabra. Bueno, usted me pregunta, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Yo les digo, la Primera Guerra Mundial evidentemente fue en 1914. Evidentemente viene del sustantivo a la evidencia, y la evidencia es una prueba irrefutable, imbatible, que no da lugar a dudas, es decir, sin duda alguna. La expresión fue en 1918, sin duda alguna, porque hay evidencia de ello. Y según la Watchtower, esa evidencia son los hechos, porque así pone en español. Los hechos indican que fue en 1918 la inspección. Yo le pregunto a la Watchtower, ya que ellos tienen evidencia o los hechos que ellos tienen como referencia, así lo indica, que fue 1918, yo le hubiera preguntado a la Watchtower, ¿qué hechos tienen ellos para ellos fundamentar que la inspección fue en 1918? ¿Qué evidencia? A los americanos le diría yo, como usaron la palabra evidencia, le diría, ¿qué evidencia tiene la Watchtower para decir que la inspección fue en 1918? Y como le decía hace un momento, esto se compara a esto, ¿no? Como si ustedes me preguntaran a mí, bueno, Franco, ¿cuándo ocurrió la Primera Guerra Mundial? Y yo te contesto, evidentemente fue en 1914. Y la segunda me preguntan, en 1939, evidentemente. Cuando yo digo evidentemente, quiere decir que tengo seguridad y que no hay duda de eso. Porque los hechos, como dicen en la traducción en español, en vez de evidencia, pues no sé yo, porque los hechos así lo indican, ¿correcto? ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son las evidencias, es decir, los diarios de la época, las fotografías, las películas tomadas, la documentación histórica de la declaración de guerra, toda la documentación que son cerros apilados, de que muestran pues que la Primera Guerra Mundial fue en el 1914 y más aún la cantidad de películas que hay originales de la época cuando estaban en las trincheras y se mataban ahí. Y en fin, entonces hay evidencia, eso es una evidencia. Los diarios periodísticos de la época, los documentos históricos que usaban los países beligerantes transmitiendo sus mensajes al país contrario, o, qué sé yo, declaratorias de guerra. Entonces, hay documentación que se llaman los hechos. Los hechos o la evidencia, que son los rollos de película, los diarios de la época. Entonces, esa evidencia es irrefutable, porque es prueba de que ocurrió en 1914. Y uno podría decir, bueno, en realidad no fue en 1914, sino en 1915. Un añito no le hace nada, te voy a decir. No, no se trata de un añito. Se trata que la fecha correcta fue 1914. No fue 1915. Yo no puedo cambiar 1915 de la Guerra Mundial, porque los hechos o las evidencias, que son pruebas irrefutables, imbatibles, así lo indican. Pero la Watchtower, cuando habla en esta atalaya de que los hechos, en la atalaya de español del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4, dice, los hechos muestran, que es sinónimo de evidencia, para en inglés, evidently, evidence, fíjate que ellos tienen pruebas de ello, de que Jesús hizo una inspección en 1918. Entonces, si tienen pruebas de ello, yo no puedo pasar la inspección al año siguiente, 1919, porque yo tengo pruebas, porque he dicho que evidentemente, o los hechos indican, o sea, quizás fotografías de Jesús inspeccionando, qué sé yo, atalayas de la época en la cual se habla que Jesús acaba de llegar a inspeccionarnos. Entonces, si existen atalayas de la época que así lo dicen, que Jesús ha venido en 1918 y tienen fotos de Jesús inspeccionando, o algo que Jesús dejó, mostrando que él vino en 1918, no lo puedes mover, porque hay documentación histórica, rastros que Jesús vino, rastros palpables. Es decir, así como hablamos de la Primera Guerra Mundial, que existen cantidad de documentos, filmaciones,
qué sé yo, diarios periodísticos que seguían la guerra día a día. Entonces no puedes cambiarlo, porque fue una verdad. Pero la Watchtower habla que ella tiene evidencia, que Jesús hizo su episodio 18, pero no muestra qué evidencias son. ¿Qué hechos indican que así fue, que Jesús vino en 2018? ¿Quién lo vio a Jesús venir? ¿Qué estudiante de la Biblia de ese entonces, en 1919, pudo decir y confirmar que Jesús vino a Betel a inspeccionarlos a ellos para ver si habían dado el alimento correcto? ¿Quién dice eso? ¿Quién puede afirmar que Jesús vino en 1918? Y si tienen realmente evidencia de eso, como dice la Atalaya en inglés, evidentemente Jesús vino en 18 en inglés, y en español dicen los hechos indican que vino en 1918, les preguntaría, denme a mí la evidencia o los hechos que corroboran que Jesús vino a inspeccionar a su esclavo en 1918. No existe. En ninguna parte van a encontrar ustedes evidencia que Jesús hizo una inspección en 1918. Es un mito, una fábula, un cuento de hadas. Porque la Watchtower, si tuviera evidencia de eso, que Jesús vino en 1918 y en 1919 le encomendó de todos sus bienes en la tierra, y ellos dijeron que tenían evidencia, como lo hemos visto, evidencia, o los hechos indican, o sea, los hechos históricos. Pero ¿dónde están esos hechos? ¿Dónde está esa evidencia que Jesús vino en 1918? No la tienen. Pero usan la palabra alegremente para hacerles creer que ellos ya tienen las pruebas fehacientes de que Jesús vino en 1918. No hay nada, ni siquiera en las revistas de la Atalaya y Despertar y libros de la época de 1919, que se hable que Jesús vino y hacer una inspección y escogió a su esclavo. No hay ninguna Atalaya, ninguna Despertar, ningún libro de esa época, del año 18, que se hablara de que Jesús ha venido a inspeccionar su templo. De lo contrario, si hubiera sido cierto que Jesús vino, lo hubieran visto a Jesús hacer esa inspección, y no con sueños de marihuana y de opio, que vieron a Jesús invisiblemente venir, y se mete esa idea loca. Eso no es una prueba. Pruebas son cosas palpables, documentos, hechos, afirmaciones, que se pueda corroborar. Nada de que vino en forma invisible, porque nadie lo vio, eso no es una prueba. Al contrario, si tú dices eso, que Jesús vino en forma invisible para coger su clavo, entonces están fumados, están todos drogados, porque un hecho que no se puede sustentar con pruebas se convierte en un mito, una fábula, un cuento chino, un cuento de hadas. Y el tiempo demostró que ellos no tenían ninguna evidencia de ello, no tenían siquiera los hechos que ellos decían que indicaban que fue en 1918, ni siquiera los hechos, porque no había ningunos hechos, ni evidencia, ni pruebas palpables, ni documentación del año 1919, que Jesús vino a impresionar a su esclavo. Que todo se trata de un cuento chino, de un invento. Si yo cambio la fecha de la Primera Guerra Mundial, digo, no, pues no fue en 1914, sino en 1915. Pero un momento, las evidencias existen, de que la Primera Guerra Mundial fue en 1914, no puedes cambiarlo. Porque yo tengo las evidencias, tengo los hechos. ¿Y qué son tus hechos? Retrocedamos a los diarios de la época, que indican que sí, en 1914 se había creado la Primera Guerra Mundial y los países que intervinieron en esa guerra. Todo está documentado con papeles de la Cancillería de los países, que se mandaban mensajes, todo está documentado. Filmaciones sobran de cómo se mataron en las trincheras. Entonces, y lo más palpables que han habido sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial que sí vieron, pues, fueron a la guerra. Ya todos han muerto, pero en el pasado, hace 30, 50 años, cuando yo era joven, escuché a uno que estuvo en la Primera Guerra Mundial, estaba vivo en esa época, 50 años atrás, y contaba cómo tuvo que pelear y cómo salió herido. Entonces hay testimonio de gente que participó en la guerra. Por eso se puede cambiar la fecha. No puedes tú decir, la Primera Guerra Mundial fue en 1914, pero después pasó en 1915. No se puede. Significa el término evidente. Evidente, cuando digo evidentemente, viene de la evidencia. Algo que es evidente, hay evidencia de algo. Dice evidente, eso lo he sacado del diccionario, por si acaso, dice una cosa que se presenta de tal modo que es imposible negarla o dudar.
O sea, cuando la Watchtower dice pues que evidentemente Jesús vino a hacer su impresión 18, es el modo, es el adverbio, es evidentemente, es un adverbio de modo. ¿En qué modo vino Jesús? Evidente, en modo evidentemente. Evidentemente es el modo que vino, evidentemente vino en 1918. Es algo que dice acá que es imposible de negarla o dudar, porque hay evidencia de eso. Es una cosa que se presenta de tal modo que es imposible negarla o dudar. Si yo digo que evidentemente Jesús vino en 1919, quiere decir que tengo la evidencia de eso, y lo estoy presentando como si fuera una evidencia, al decir evidentemente, porque evidentemente es un adverbio de modo. O sea, lo está presentando de tal modo evidente que es imposible negarlo o dudar. O sea, tú no puedes cambiar la fecha de impresión porque ellos dicen que evidentemente ocurrió en ese año. Pero la Watchtower, ¿por qué sí pudo cambiar la fecha de 1918, que fue la fecha de impresión, y la pasó para 1919, cuando había dicho que ellos tenían la evidencia, según la atalaya del 1 de abril 2007, página 22, párrafo 4, que ellos tenían evidencia, prueba de que Jesús hizo su impresión en 1918 y le encomendó de todos sus bienes al esclavo el siguiente año, 1919, y que ellos tenían evidencia de eso. Ya lo hemos visto, lo hemos leído en la pantalla del 1 de abril de 2007, que Jesús inmediatamente, con todo su esclavo fiel, lo nombró sobre todo su bienes de la tierra como un ascenso, como un premio, como dándole mayores responsabilidades, y que Jesús gustosamente le entregó esa misión a este esclavo fiel. Cuando nosotros vemos después cómo en el libro del Reino de 1000 años de Dios se ha acercado, es un libro de 1974 creo, la Watchtower dice, no, la inspección fue en 1919. Tú no puedes cambiar el año. Si ya dijiste que tenías evidencia que fue en 1918, tú no puedes decir, en el libro del Reino de 1000 años de Dios se ha acercado, dice pues, no, que la inspección fue en 1919. Ahí nomás te das cuenta que no tenían ninguna evidencia, que no tenían ningunos hechos que mostraran que fue en 1918. De lo contrario, si tuvieran los hechos que ellos decían tener, o las evidencias que así lo mostraban, no hubieran podido cambiar la fecha. Porque no, es igual como en la Primera Guerra Mundial, como acabo de explicar, no lo puedes cambiar porque tienes pruebas de ello. Pero la Watchtower usó la palabra, evidentemente fue en 1918 que se sacó la fecha de la inspección del esclavo. Y en 1919 le contaron sus bienes. No, pasó el tiempo y la Watchtower pasó todo en 1919. La primera y la segunda nominación, lo escogió y lo nominó en 1919. No contento con eso, cambiaron de versión después. En el libro, le voy a decir dónde lo pasó para el futuro. Cuando vemos nosotros el libro organizados para hacer la voluntad de Dios, en la versión del 2005, la Watchtower publicó un artículo que decía ¿por qué podemos confiar en el esclavo fiel y discreto? ¿Por qué? Bueno, queridos amigos, como ya les acabo de hablar de este libro del Reino de 1000 años de Dios se ha acercado, en el capítulo 17 de la página 356, párrafo 50, la sociedad cambia de fecha de la inspección, diciendo que tenían la evidencia que fue en 1918, tal como hemos visto, y dice así, acá en el párrafo 51 de la página 356 del libro del Reino de 1000 años de Dios se ha acercado, y se lee como sigue. El rey reinante Jesucristo, al inspeccionar al resto de sus discípulos ungidos en el año 1919, como no era en 1918, de la era cristiana, sí halló fiel y discreto al esclavo, nombrado en cuanto a la alimentación de sus domésticos. Por consiguiente, nombró a esta clase del esclavo sobre todo lo suyo. Es decir, le hace la primera nominación en 1919 y inmediatamente le da la administración de todos sus bienes, de todo lo que es suyo. Y por consiguiente lo nombró esta clase del esclavo sobre todo lo suyo.
sobre sus bienes de Jesucristo. Qué bien, ya no fue en 1918 la inspección, sino en 1919. Es como si yo pasara la Primera Guerra Mundial, que tenía evidencia que fue en 1914, y digo, no, fue en 1915. Quiere decir que no tenía ninguna evidencia de nada que me pueda contradecir. Como la Watchtower cuenta puro cuento chino, fábulas y mitos, que no tienen sustento, no tienen pruebas de ello, ni tienen evidencia, ni los hechos que supuestamente tenían, que indicaban que fue en 1918, también fue una mentira. Esto es la prueba de cómo esta organización enseña mitos y falsedades, pues, y no puede ser la religión verdadera una religión que sea mentiras, en una revista de un año y otro año sea otra cosa. Vemos esta atalaya. En la atalaya del 15 de junio de 1957, página 370, la Watchtower habla sobre el texto de Mateo 24, 45 al 47. Y dice así: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento apropiado a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallare haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. ¿Y lo ha hecho? Dice. ¿Y lo ha hecho? Pregunta la misma sociedad. Sí, dice, sí, lo ha hecho. Particularmente desde 1919 ha sido verdad que él ha nombrado un grupo colectivo, el remanente ungido, sobre todos los intereses visibles del reino, o sea, todos sus bienes. El esclavo entonces se hizo responsable no solo para atender las necesidades de los miembros del cuerpo de ungidos, sino también asumió la responsabilidad de predicar las buenas nuevas del reino establecido a los pueblos de todas las naciones. Claro, al encomendarle todos los bienes terrenales, todos los intereses visibles del reino al esclavo, hacerle la segunda nominación porque los encontró fieles. La Watchtower pregunta, ¿y lo ha hecho realmente? Dice, sí, particularmente desde 1919, ha sido verdad, dice, ha sido verdad de que él ha nombrado un grupo de ungidos colectivos, el remanente ungido sobre todos los intereses visibles del reino. El esclavo entonces se hizo responsable no solo para atender las necesidades de los miembros del cuerpo ungido, sino también asumió la responsabilidad de predicar las buenas nuevas del reino establecido. Como ven ustedes, la Watchtower dijo pues que era verdad, sí, sí es cierto que en 1919 nombró a su esclavo fiel y discreto y le encomendó de todos sus bienes en la tierra, todos los intereses invisibles del reino, todo lo que se ve pues acá en la tierra. Y dice que sí lo ha hecho y que es verdad. Dice muy claramente, particularmente desde 1919, ha sido verdad que él ha nombrado un grupo colectivo, el remanente ungido, sobre todos los intereses visibles del reino. Es decir, hizo la segunda nominación. Lo ha nombrado sobre todo. No dice que lo nombró como esclavo fiel y discreto, sino que está hablando de la segunda nominación de Mateo 24, 47. Entonces sí, le dio todos los intereses visibles del reino a este esclavo nombrado. Y que ha sido verdad, sí, dice, ha sido verdad. Eso no es mentira, es verdad. La Watchtower dijo que teníamos que confiar en el esclavo fiel y discreto porque Jesús les encomendó de sus bienes en 1919. Dice, ¿y lo ha hecho? Dice, ¿y lo ha hecho? Dice, sí. La Watchtower confirma pues que la expresión que se hizo en 1918 también incluyó la segunda nominación de 1919 y dice así: ¿realmente Jesús lo ha hecho? Dice que le confió los bienes a su esclavo en 1919 y lo ha hecho, dice esta atalaya del 15-6 del 57, página 370. Dice, ¿y lo ha hecho? Dice, sí, sí, ha sido cierto que Jesús dominó de sus bienes a los ungidos. Pasó el tiempo y la Watchtower hizo algo horrible. Dijo pues que no era cierto, pues.
No es cierto que le había entregado sus bienes al esclavo. Mentira, mentimos. Y contra la cual entre las piernas dice lo que se publicó ahí. Claro que no lo han reconocido, no he dicho eso, pero lo que hicieron después indicó que lo que habían publicado, que si era cierto que le había dado los bienes, fue una falsedad. No menciona que mintieron. No menciona que fue una falsedad, pero se tiene que entender por obvias razones. Si yo te cambio una denominación que te había dicho que sí, que es verdad que Jesús los comentó todos sus bienes en 19, y luego con el tiempo, en el libro acá en la Atalaya del 15 de julio de 2013, cuando se habla de esclavo fiel y secreto, la Watchtower dice pues que en realidad la segunda denominación está para el futuro, todavía cuando Jesús venga de la nube del cielo con poder y gran gloria y haga el juicio. Entonces no fue verdad cuando dijo, sí, es cierto que Jesús nominó su esclavo de sobre bienes en 19, como hemos visto. No, en la tarea de 2013 dice que está para el futuro. Adicionalmente eso se corrobora también con el libro Organizados, donde dice en la versión del año 2016 de este libro, que es la edición de 2016, en la página 20, párrafo 8, dice que Jesús también lo hará en el futuro, corroborando pues lo que habían dicho en el 2013, que la segunda denominación ya no se había efectuado en 1919, sino que está para el futuro. En el libro Organizados para hacer la voluntad de Dios, en el capítulo 3, página 20, párrafo 8, se lee como sigue. Durante la gran tribulación, cuando Jesús venga a juzgar a destruir este mundo malvado, pondrá al esclavo a cargo de todos sus bienes. Mateo 24, 46 y 47. Fíjate que después te pone el 46 también. Es decir, que en el fondo está reconociendo que el 46 quiere ver a la nación y el segundo también están para el futuro. Porque querían ponerte solamente el Mateo 24, 47. En vista que el 46, según agosto, se cumplió en 1919, la primera nominación. Pero acá te ponen las dos, fíjese, ¿no? Están haciendo caso. Miren, observen ese detalle. Dice, durante la gran tribulación, cuando Jesús venga a juzgar y destruir este mundo malvado, pondrá al esclavo a cargo de todos sus bienes. Mateo 24, 46. No, el 46 es la primera nominación. Y la 47 es lo que es la segunda nominación, que es poner a cargo de todos sus bienes. Pero en el fondo pone el 46 porque también el 46 está para el futuro cuando Jesús venga a juzgar. Es así como es. La 46 está para el futuro. Pero acá te pone que solamente es que le va a entregar sus bienes en el futuro. O sea, la segunda denominación no fue pues entonces en 1919, como ellos decían que era verdad, que Jesús les había encargado de sus bienes en esa atalaya que hemos visto del 15 de junio de 1957, página 370, diciendo que es verdad que Jesús les ha encomendado de sus bienes. Sí, es verdad, dice. Y acá dicen que no, que está todavía para el futuro. Oh, Dios mío, qué religión de porquería esta, ¿no? Y dice, quienes componen el esclavo fiel recibirán su recompensa cuando vayan al cielo, donde compartirán la autoridad de Jesús junto con el resto de los 144.000. Entonces ya no habrá un esclavo fiel y prudente en la tierra. Jehová y Jesús nombrarán príncipes que dirigirán los súbditos del reino mesiánico. No, señores, cuando Jesús venga, y por segunda vez en el futuro, para juzgar este mundo, va a juzgar al juez Rutherford, porque como no le comentó sus bienes, porque no lo creyó que era de confianza, porque no le tenía confianza, no le va a dar pues ningún premio cuando lo resucite, porque profetizó falsamente el fin del mundo para 1925, era un falso profeta, como lo fue Franz también. O sea, no lo va a recompensar con nada, ellos están muertos. Cuando ellos resuciten tienen que dar cuenta a Jesús que por qué profetizaron falsamente el fin del mundo para 1925, para 1929, para 1975 y para antes de entrar al siglo XXI. ¿Los va a juzgar? ¿Le va a dar un premio? ¿Los va a recompensar por haber publicado y haber dado un alimento espiritual oportuno, a su debido tiempo, regularmente, que era falso? ¿Quién puede creer que le va a dar su recompensa? El esclavo dice, recibir su recompensa. ¿Qué recompensa?
Sí, cuando supuestamente los nominados 119 recién arrancaban a trabajar como su esclavo, ¿qué hicieron? Anunciar falsamente el fin del mundo para el 125, con el juez Radford, que empezó con esa campaña de los millones en 119. Lo va a recompensar eso por ser un falso profeta. Y a Franz también, pues, profetizando falsamente el fin del mundo para el 175, por Dios. Vengan, resuciten, vengan al cielo, vengan los dos, caray, nos vamos a llevar, dale su, te voy a llevar al cielo, para decir Jesús, les voy a dar todos los bienes de Mateo 24 a 47 cuando estén en el cielo. Yo creo que van a estar en el infierno, ¿no? Porque fueron falsos profetas, pues ¿cómo los va a premiar? Sentido común. Bueno, es el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común. No, los va a premiar, dice. Y están todos muertos. Y no los recompensó en el año 19. ¿Cómo se murieron? Estuvieron esperando su recompensa. Qué religión más ridícula esta que no tiene ni pies ni cabeza. No decían que Jesús le tuvo confianza, el esclavo. Le tuvo confianza y le nombró como sobre todo sus bienes, porque le tuvo confianza. Y que los de Jehová tenían que también mostrar esa confianza al esclavo y tener que respetarlos y no discutirles nada y quererles todo, porque tienen que tenerle confianza, porque Jesús primero fue el que le tuvo confianza al confiarle sus bienes. ¿Quién confiaría sus bienes? Dice la publicación, a alguien que no confiara, pues. Entonces confió en ese esclavo. Y ahora me dice que no confió en él porque no le dio nada. Si no está para el futuro, mentirosos, ya confió. Ay, que era que son una religión falsa, pues. Ahí vemos, pues. Si la religión enseñó mentiras en el pasado, no puede ser la verdadera, amigos. Así que hagan sus maletas y lárguense de ahí. ¿Qué es esto? Dije yo. Sin embargo, este mismo libro Organizados, miren ustedes, amigos, en este libro Organizados, en la edición de 2005, la que acabo de mencionar, la que acabo de mencionar es la edición de 2016 de ese libro Organizados, para hacer la voluntad de Dios. En la versión de 2005, la UAST toca este asunto del esclavo fiel y discreto bajo un artículo que se llama ¿Por qué podemos confiar en el esclavo fiel y discreto? Veamos qué puso la Watchtower en la versión de 2005 del libro organizado, que por qué podemos confiar en ese esclavo. Veamos. En el libro organizado que pueden ver ustedes en pantalla, esta es la edición del año 2005, antes que la sociedad Watchtower cambiara de posición con respecto a la segunda nominación de esclavo. Dijo lo siguiente: ¿por qué podemos confiar en el esclavo fiel y discreto? Y esta está en la página 18 de este libro Organizados para hacer la voluntad de Dios. Dice así: ¿por qué podemos confiar en el esclavo fiel y discreto? Hay muchas razones para confiar plenamente en la clase del esclavo. La más importante es que Jesús lo ha nombrado sobre todos sus preciados bienes. Esta es una indicación clara de que tiene total confianza en él. Pero este libro organizado es de la edición de 2005. En la edición de 2016, la Watchtower ya había cambiado de posición en 2013, cuando publica la atalaya de julio de 2013, que la segunda nominación realmente no se dio en 1919, sino que está para el futuro. Y en este mismo libro, esto lo borran en la edición de 2017 del libro organizado, quitan esta parte, porque ya habían cambiado de posición diciendo que la segunda nominación está para el futuro. Esto indica pues que Jesús no le tuvo confianza, pues, ¿no? Porque si no le dio los preciados bienes en 1919, sino que está para el futuro, ¿no? Y aquí decían que era una clara indicación de que tenía confianza en el esclavo y por eso le dio sus bienes. Y si ahora me dicen que no se los dio, sino está para el futuro, quiere decir entonces que no confió en él. Que fue una mentira lo que se dijo en esta publicación. Por eso digo pues que la religión que publica mentiras no puede ser la religión verdadera, porque esto es una mentira. Cuando nos aseguró que era una indicación clara de que tiene una confianza total en el esclavo y por eso le dio sus bienes. ¿Quién confiaría sus bienes a una persona que no le tuviera confianza? Claro, nadie. Pero acá nos dice pues que era una indicación clara que le tuvo confianza al esclavo y que los testigos de Jehová tenían que tener la misma confianza que, para con el esclavo, porque es una manera de obedecer a Jesús, porque si Jesús dio el primer paso de confiar en el esclavo,
¿Por qué no lo harían los cristianos seguidores de Jesucristo hoy en día? Para que también le tengan confianza al esclavo y no le cuestionen nada. Porque hay que tenerle confianza, porque Jesús lo tuvo. Bajo esa excusa que Dios ha dio, la sociedad Watchtower, pues, ahora pues se puso la soga al cuello, porque se supone que si no le entregó sus bienes, acá hay dos cosas graves. Que es, primero, que fue una mentira lo que publicaron acá en el libro organizados de la edición de 2005, fue una mentira. Y la segunda es, lo más grave es que lo que está diciendo es pues, que realmente no confió en el esclavo, ni mismo Jesucristo. Que es una indicación clara que no le tuvo confianza, pues, porque no le entregó los bienes, como habían asegurado acá, que sí se les había entregado en 1919 como una señal o una indicación clara de que Jesús le tenía una confianza total en el esclavo y que nosotros debíamos también tener esa misma confianza. Entonces, si no le entregó los bienes, Jesús no le mostró confianza porque no se los entregó, tampoco ustedes tienen que tener confianza en el esclavo. Si Jesús no la tuvo, ¿por qué la tenían ustedes? ¿No? Eso es para pensar con la cabeza. Entonces, amigos, religión puede ser religión verdadera, que enseña mentiras, y que afirmó en esa atalaya de desde el 15 de junio de 1957 que les he leído, que dice, y realmente Jesús sí le entregó los bienes. Sí, es verdad que sí le entregó los bienes en 1919. Así lo hemos visto. Y todo fue una mentira. No dijeron que era verdad, no, era mentira. Sí, más mentirosos que esto no hay nadie, ¿eh? Por Dios, oye, porque si uno no se da cuenta es porque está ciego. Bien, stop. Bueno, queridos amigos, como hemos podido apreciar, la Watchtower dijo que todos podemos confiar en ese esclavo porque Jesús ha confiado en su esclavo primero, le tuvo confianza y le encomendó de todos sus bienes en 1919. Le tuvo confianza. ¿Quién podría confiar sus bienes a alguien que no le tuviera confianza? Dice. Nadie, ¿verdad? Usted, amigo, confiaría su casa, sus hijos en una persona que no le tuviera confianza. Póngase usted que se van de viaje y tienen que irse y tienen que dejar a sus hijos en manos de una persona que los cuide. Tiene que ser una persona que usted tenga confianza de verdad. Y eso es bien difícil. Por eso, como es muy difícil, el hecho de que Jesús confiara en este esclavo era un indicativo de que Jesús ya estaba seguro que estos eran de confiar. Y por ende, le dio todos sus bienes a la tierra y se fue. Y él vendrá otra vez a la tierra y por lo menos le dejó los bienes a su esclavo nominado. Entonces, si la Watchtower en el libro Organizados me dice que no le confió el 1919, sino que está para el futuro, quiere decir que lo que publicó en la versión de 2005 fue una mentira. Porque dijo que Jesús había confiado en ese esclavo plenamente, y como se encontró fiel y discreto, dijo, bien hecho, esclavo fiel, te comí todos mis bienes. Y les dice a los testigos de Jehová, ustedes tienen la obligación de también confiar en este esclavo a quien yo confié primero, en 1919, dándole mis bienes. Y si yo confié en ese esclavo, ustedes, que son mis seguidores, tienen que hacer lo mismo y confiar en lo que yo confié. No pueden poner entera de duda a este esclavo y desconfiar de ellos, porque yo ya los nombré fieles y discretos y confío en ellos. Y por lo tanto, usted no puede cuestionar al esclavo bajo ningún punto de vista, porque es ir contra mí mismo. Porque ustedes no pueden desconfiar de él, porque yo ya confié en él. Y si yo ya confié, ustedes tienen que confiar en este esclavo, así tengan dudas, preguntas, pero la respuesta que ellos les den a sus dudas tienen que aceptarlas, calladito, chitón, nomás chitón, porque si pones a cuestionar la respuesta que no te gusta al esclavo, estás cuestionando a Jesucristo. Porque tienes que aceptar todo lo que el esclavo te dice, porque él es de confiar. Este esclavo es de confiar. Yo ya confié en ellos, dice Jesús. Lo hemos visto en este libro organizado del año 2005, que dice que ¿por qué tenemos que confiar en este esclavo? Porque Jesús confió en este esclavo primero, otorgándole todos sus bienes. Y si le tuvo confianza, ustedes también como seguidores míos tienen que hacer lo mismo, confiar en este esclavo y no oponerse a este esclavo, porque todo lo que ellos les digan, hacen, deben acatar.
sin dudas ni murmuraciones. Pasa el tiempo, no muchos años, desde 2005 hasta el 2007, que se quería que la segunda nominación, o sea, la entrega de los bienes fue en minuto 19, no pasaron ni 6 años, y la Watchtower dijo, no, pues, no le encomendó, no, eso está para futuro. Entonces mintieron en este libro organizado, diciendo que nosotros, como testigos de Jehová, tenemos que confiar en este esclavo, porque Jesús confió en ese esclavo porque lo nombró como fue discreto y le nombró sobre sus bienes, y eso es motivo más que suficiente para que ustedes confíen en este esclavo. A la Watchtower, a decir que ya no le confió los bienes, entonces mintió en el pasado, diciendo que sí le confió los bienes y ustedes tienen que obedecerle a este esclavo porque yo ya confié en él. Y es prueba, eso es prueba que es esclavo fiel y discreto, porque ustedes tienen que hacer lo mismo, confiar en él. Lo que yo ya confié en él y punto, basta y sobra. Después la misma Watchtower dice que no, pues no les dio nada, que no le confió nada, dejan a Jesús como mentiroso, o en todo caso el que contó esa historia, ese cuento falso, en el libro organizado en la página del año 2005, esto está en la página, para que sepan ustedes, está en la página del 18. Dice, porque podemos confiar en este esclavo, está en la página 18. Y ahí dice, pues, que tenemos que confiar en él porque Jesús confió primero en él, dándole todos sus bienes. Y después he mostrado también lo que dijo pues la atalaya del 15 de junio de 1957, párrafo 370, que dice, y realmente lo ha hecho Jesús, se le ha entregado sus bienes, dice, y realmente ha sido así, está escrito así, ya lo han leído, dice, sí, es verdad, Jesús le ha confiado sus bienes, sí, es verdad, y resulta que todo esto fue mentira, sí, es verdad, no, ellos mintieron entonces, y dijeron que sí era verdad en esta atalaya del 1957, en la página 370, diciendo, y es verdad que Jesús le confió los bienes, y la Watchtower contesta, sí, es verdad, y resulta que fue mentira. ¿En qué se traduce todo este discurso? Que si Jesús no les entregó los bienes en 1919, como se había enseñado, y que está para el futuro, quiere decir entonces que el argumento que se había dado, por el cual Jesús los nombró porque le tuvo confianza, se revierte contra el esclavo mismo, porque al no entregarle los bienes está demostrando entonces lo contrario, que no le tuvo confianza, porque dijo que justamente la entrega de los bienes mostraba que tuvo confianza el esclavo, y que ustedes como seguidores cristianos deben también tener confianza el esclavo. Si la Watchtower dice que no le entregó, aparte de ser mentiroso, porque entonces mintieron en las publicaciones anteriores, que la segunda nominación se hizo en 1919, y después en el 2013 lo cambian, y le reiteran también lo mismo en el libro organizados de la edición de 2017, en la página 20, diciendo pues que Jesús lo hará en el futuro también, en la segunda nominación todavía, que el primero sí se hizo en 1919. Tremenda mentira, porque ambas están en el futuro. Se escoge el esclavo y se premia inmediatamente. Entonces mi pregunta es, si Jesús no le entregó los bienes al esclavo, quiere decir que no le tuvo confianza, ¿no es cierto? No le tuvo confianza, porque dudaba de ellos, y seguramente tuvo razón, porque Jesús, si lo nombró como su esclavo en 1919, como dice la Watchtower, falsamente, porque todo está por el futuro, tanto la primera como la segunda, deja atrás la primera para dar sustento a estos payasos del cuerpo gobernante que soy esclavo. Mentira, todo está por el futuro, la primera y la segunda nominación, se nombra de esclavo y se le premia inmediatamente, no se espera 100 años, van 100 años que Jesús escogió este esclavo, estamos en 2019, fue en el 1919, ¿no? Y estábamos ya, han pasado más de 126 años de eso, ¿no? Que Jesús escogió su esclavo, y ya todos los que Jesús nombró como su esclavo ya murieron, pues, ya están muertos, se quedaron sin premio. Piensen ustedes, supone que ellos fueron fieles y secretos y debieron recibir el premio inmediatamente. No, Jesús no confiaba en ellos, pues obviamente no les confió sus bienes
porque no los nombró. No tenía confianza en ellos. Y esa es la conclusión que se llega, porque antes nos decía que sí confió en el esclavo y lo nombró inmediatamente en 1919, y ustedes tienen que seguir obedeciendo al esclavo, también confiar en ellos. Pero como ahora dice que no le entregó los bienes, o sea que sí que no le tuvo confianza, porque eso significaba la entrega de los bienes, la segunda nominación inmediatamente, que le tuvo confianza. Y esa era la prueba, que le confió los bienes. Y si ya no le confió los bienes inmediatamente, quiere decir que no le tuvo confianza en Jesucristo. Y Jesús no tenía razón, de no haber confiado en ellos. Pues dijo, quiero mirar los primeros cómo se portan para yo en el futuro ver si los juzgo a estos, le doy con la correa. Y comencemos a ver pues que este clavo, supuestamente nominado en 1919, comenzó a anunciar fechas de fin del mundo para 1925, desde 1919 hasta 1925, un discurso de llamado millones que ahora viven jamás morirán, anunciando el fin del mundo para 1925, y Jesús le ha dicho, miren esto sinvergüenza, ¿ves? Viendo de lejos, ¿no? Qué bien dice no nombrarle de bien, esto es mentiroso, ¿no? Y después vio entrar al señor Franz con su fecha del mundo para 1975. Y como no se cumplió el 1975, dijo, no, va a llegar antes que entremos al siglo XXI. No, ninguno de los se cumplieron. Dijo, qué bien hice no escoger este clavo. Felizmente no los nominé, porque se han resultado ser unos mentirosos, engañadores, falsos profetas. Y yo creo que él está esperando venir para así hacer el juicio y tomarles cuenta de todas sus enseñanzas falsas del pasado, inclusive la de ahora. Entonces Jesús hizo bien no tenerle confianza. Entonces Jesús no le tuvo confianza y ha visto que estos que nombró en 1919, entre ellos a Rutherford, a Franz, y a Franz no estaba joven, no estaba ahí, pero estaban los otros. Ya lo conocemos todos, Van Amburg, Ticheca, todos estos, Macmillan, qué sé yo, ¿no? Todos esos que están ahí, que fueron presos, los nombró a ellos. ¿Para qué? Para anunciar un fin de mundo que era falso. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús? Visto desgraciado. Yo felizmente no les recomendé mis bienes, hice bien no confiar en ellos. Mira cómo me defraudan enseñando falsedades. Y el sucesor de Rutherford, del señor Franz, también otro mentiroso. No les entrego nada. Por 2 días se murieron todos. Todos ya murieron, esos que tuvieron en 1919 ya están todos muertos, hace años que murieron. Y no recibieron su premio. No le comentó sus bienes, están muertos, están enterrados, y no se lo va a entregar cuando venga tampoco. No se lo va a entregar, si es que viene a entregar su bien, no se lo dan a ellos. Van a ser juzgados por falsos profetas. Los vas a gritar y va a decir, bueno, vengan ustedes también. Usted nos sucedió el fin del mundo el 2025, ¿no? Eso fue una falsedad, usted es un falso profeta y debe morir. A ver, el siguiente, señor Franz, usted también. Porque dice que Jesús viene para el futuro, para hacer la segunda nominación. Pero a esto lo va a resucitar para juzgarlos duramente, no para darles el premio. ¿Por qué premio le va a dar al señor Rutherford, que traicionó a Russell y dio una falsa profecía del fin del mundo para 1925? Y cuando no se cumplió el 1925 dijo que faltaban años más, años menos, y que para 1929 ya se debe estar acá. Y construye Betzarín en 1929 para vivir él como un príncipe. Porque la palabra Betzarín, que se construyó en San Diego, California, para supuestamente albergar a los antiguos hombres de la precristiandad, los patriarcas, iban a luchar y ya tenían que tener un lugar donde vivir. Y construye Betzarín para vivir él como un príncipe. La palabra Betzarín significa casa de los príncipes. El único príncipe fue él. Entonces, si Jesús no confió en este esclavo y no le encomendó sus bienes, ¿por qué ustedes tienen que confiar en este esclavo que supuestamente fue nominado por Jesús en 1919, cosa que es imposible porque esto se hace todo junto a la vez? La primera y segunda nominación van juntas, y la segunda está al futuro, la primera debe anteceder por pocos momentos. Primero lo nombra firme, pero le da los bienes. No, en 1919 ya pasaron más de 120 años y estos se murieron ya. Nunca los compensó por nada. Claro, no los nombró como su bien porque no confiaba en ellos. Pero nos dijeron en la atalaya que sí había confiado Jesús en su esclavo y que en 1919 se dio todos sus bienes. Y es muestra de confianza. ¿Quién daría sus bienes a alguien que no confiara? Por eso ustedes tienen que confiar en el esclavo. De hoy en adelante no confíen en este esclavo, porque Jesús no confió en este esclavo. No confió. En todo caso, si Jesús nombró al esclavo, todos están muertos. No hay sucesión apostólica, no hay sucesión de esclavos. Estos esclavos nuevos que están acá, ni siquiera han sido expresionados por Jesús, ni siquiera los han nombrado a ellos.
Se han nombrado entre ellos, pero ellos no se han nombrado por Jesús. En todo caso, si Jesús se nombró a los más capacitados, a Rutherford y sus directores, que salieron de prisión y los nombró como su esclavo, fueron a ellos, porque están todos muertos. No existe sucesión apostólica. El texto 24, Mateo 24, 45 se cumple una sola vez. Es cuando Jesús vuelve y hace la presión y nombra aquí el esclavo fiel y secreto. No es que a cada rato, con sucesión apostólica. Este es otro punto más para que ustedes reflexionen. Estos que están en Betel nunca fueron nombrados por Jesús, ni ratificados. Se nombraron ellos mismos, tomaron una posición como sucesores de este esclavo original, supuestamente, que es falso, que fue escogido en 19, que fue Rutherford y su director, los más capacitados para el evento espiritual. Murieron ellos y quedó todo. En este momento deberían estar estudiándose los libros de Rutherford, pues, porque ese fue el esclavo fiel y secreto que Jesús escogió, ¿no? ¿Por qué no se publican los libros del señor Rutherford? El arcoíris de Rutherford, con todos los elementos espirituales que él publicó durante 25 años, desde 1917 en que entró en la presidencia hasta 1942 en que murió, son 25 años, con alimento espiritual que supuestamente eran alimentos del esclavo fiel y secreto. Todos sacaron en la basura. Entonces, ¿para qué Jesús escogería un esclavo 19 para dar alimento basura? Que están en la basura. ¿No? Alimento basura que estaba en la basura, que no se publica más, ni lo encuentran en la biblioteca de la Watchtower. Qué raro, ¿no? No los escogió entonces. Al no escogerlos, no tuvo confianza y salieron todos estos libros basura que publicó el señor Rutherford, que están todos en la basura hoy en día. No se publican más. La misma suerte que acabaron los libros de Rutherford, todos en la basura. Esta no puede ser religión verdadera de ninguna manera. Como os dije, la religión que enseña y publica mentiras no puede ser verdadera. Aquí vemos una cosa que la UAS emitió, pues, cuando dijo que Jesús había tenido confianza en su clave y le nombró sobre todos sus bienes y aseguró que era así, porque así indicaban los hechos, las evidencias. No cambiaron así, como se le importó un pepino lo que habían dicho antes. Entonces lo que publicaron fue mentira, que Jesús sí, dijo, sí, Jesús les ha confiado. Ella mía se pregunta, ¿y es cierto que le dio todos sus bienes? Sí, es verdad, dice. El Tratado de 1957 que les acabo de leer. Sí, es verdad. No, era mentira. Entonces, amigos, esto lo he subido para que ustedes mediten y piensen si realmente esta puede ser religión verdadera. Pues obviamente no la es. Porque según la misma sociedad Watchtower, la mejor forma para tener la guía, para saber cuál es la religión correcta, es aquella que no enseña mentiras en su literatura. Y la Watchtower lleva la bandera de haber enseñado mentiras, aparte de lo publicado de los armagedones falsos. Ya ahí nomás es suficiente para irse corriendo, subirse a un platillo volador y salir disparado de esta organización. Pero ahora les tocó el problema de las contradicciones de la excepción del esclavo, que olímpicamente se le ocurre pues en el 2013, ¿sí, no? La segunda denominación está para el futuro. Pero ¿cómo no me dijiste en las atalayas anteriores que Jesús les tuvo confianza y que quién daría a alguien sus bienes si no confiar en él? Y si tuvo confianza, sí, tuvo confianza y es verdad que le dio sus bienes, así sería, es verdad que le dio sus bienes. Y pues dice, no, está para el futuro. O sea, se hacen el pufi en lo que ellos enseñaron antes. Les importa un comino, no tienen vergüenza en su cara. ¿Qué va a decir la gente de nosotros, que somos mentirosos, que habíamos asegurado que Jesús sí le entregó sus bienes al esclavo y lo nombró como su esclavo fiel y discreto y que le tuvo confianza y que sí es verdad eso, que tenían evidencia de eso, que Jesús les nombró sobre todo sus bienes, tenían evidencia, evidently. Los hechos así lo indican. Todo es pura mentira. Todo esa cuestión de la nación del esclavo es una fábula, un mito falso. Nunca Jesús puede haber nominado a un esclavo 19 porque la primera es una nominación, van juntas. Jesús vuelve, el persona a su esclavo inmediatamente lo premia y el esclavo malo lo castiga. ¿Cierto? Si Jesús vino en 1919, hizo su expresión de su esclavo y se cumplió el texto de Mateo 24, 45, 47, parece muy raro que el esclavo malo sí lo castigó, según lo dice la Watchtower, fueron sacados el esclavo malo de Betel inmediatamente. ¿Por qué no esperaron 100 años también? 100 años pues, para el futuro votar al esclavo malo. No, para él sí, votarlos inmediatamente. Al esclavo bueno dijo, no, todavía para el futuro. ¿Sabía cuando vuelva yo dentro? Ya van más de 120 años de esto. Todos los que fueron nombrados supuestamente ya están muertos. Aquí va a perder a Jesús, lo va a encontrar vivos a ellos.
son enseñanzas realmente infantiles que un cerebro inteligente no puede aceptar. Enseñanzas que son mitos, fábulas, cuentos de hadas, cuentos chinos. La Guastahora enseña mitos. La impresión del esclavo es un mito. Es un mito. Por eso la cambian. No que fue en el 18, no que fue en el 19. No, que fue en el 19, pero está, no, ya no es el 19, sino está para el futuro. Juegan ping-pong con las fechas. Y se hacen el pufi-pufi de lo que dijeron antes, ¿ah? Hacen el pufi-pufi. Y importa un comino. Lo que dije que ya era verdad, sí, que los dio todos sus bienes y que los vendió, le dio mayores responsabilidades el esclavo. Le dio todos sus bienes. Después me dice, no, está por el futuro, así olímpicamente. Y tú te quedas, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasará con todos aquellos que murieron antes de 2013 y creyeron que la segunda nación se había hecho en 1919? Y estuvieron predicando eso en las naciones, creyendo en doctrinas falsas. ¿Se podrán salvar? Que Juan de Mauer es Satanás el diablo, que no es. Los 144.000, yo me acuerdo en mi época, cuando estaba, te digo, los 144.000 eran el esclavo fiel y discreto. Todos ellos. Ahora quedó reducido en la misma expresión del cuerpo gobernante. Y creo que de ahí dentro, solamente los que preparan el alimento espiritual, porque no todos están metidos en eso, ¿no? Entonces se dan 4 o 5. Lo que antes era 144.000, quedó reducido en 5 personas que dicen que preparan el alimento espiritual. Yo no creo que ninguno de ellos prepara ningún alimento espiritual. Debe haber un tarao mental ahí, un tarao ahí que pone una cosa, pone otra cosa, porque no se puede explicar que se puede enseñar tanta estupidez, ¿no? Que te hunde como organización religiosa, ¿no? Diciendo que pues no, la segunda misión está para el futuro. No, si está para el futuro la segunda, también la primera, porque van juntas. Jesús prime al esclavo, dice, bien hecho esclavo, bien, dice, bien hecho esclavo, dice el texto, bien hecho esclavo fiel, te encomiendo todos mis bienes en el 47. No le dijo, oye, entre 100 años te voy a dar los bienes, ¿ah? O en el futuro. ¿Quién puede creer semejante imbecilidad? Es inmediata. Como también dice que castigó al esclavo malo, porque el esclavo malo dio malo, lo sacó de Betel. Lo sacó radio, no puede sacar los esclavos malos, aquellos que se ponían a radio, por eso esclavo malo. Ay, Dios mío. Bueno, eso quería hacer este video porque ese es, me encanta compartir con ustedes, con gente inteligente, que son de Jehová y se dan cuenta pues que uno no puede estar en una religión que enseña mitos, que te perjura, te juro por Dios que sí, los nombró como su esclavo, sí es verdad, dice la talla de 157, sí es verdad, ya lo hemos visto, es verdad que lo nombró, y pues olvídicamente pasan los años y dice, no, pues no lo nombró, o sea, me metiste pues, no le tuvo confianza, y si no lo nombró, y tú le dijiste que sí lo nombró porque les tuvo confianza y ustedes tienen que tener confianza, por ende se deduce que si no lo nombró pues porque no le tuvo confianza y ustedes no están obligados a tener confianza tampoco, como testigo de Jehová, a este esclavo. Así de sencillo. Así se va a entender. Si no lo nombró, no tuvo confianza. Si Jesús no le dio confianza a ustedes menos, pues. Bueno, amigos, gracias por escucharme. Para mí es un gusto siempre dirigirme a ustedes. De vez en cuando hago un video cuando tengo tiempo, porque estoy retirado de esto. Y bueno, se me ocurre en un momento libre hago algo así para ayudar a Mario. Un abrazo a todos ustedes y que tengan una bonita tarde. Y será hasta cualquier momento. Adiós.